bueno, se inicia aquí, dice un tal Matías Morín, MNQ, 17 de enero, mejorar, segunda señal en microrangos, la confirmación. Se mantiene sobre la M. Se cayó. Ya, ahí me dices como en qué parte, Matías, ¿vale? Pero a nivel general, ahí está. Dices SS de compra, aquí. Eso te quería preguntar, ¿esto es válido? Porque si empezás con un gap alcista, se supone que vas a una tendencia alcista. Sí, es válido en realidad. Pero no llega. A mí me generaba dudas, porque mira, siempre mira Por el microrango, igual. a la izquierda. O sea, por el microrango, pero no solo por el microrango, sino que más que nada también por este. Fíjate. Un rango abre con un gap. Sí, es grande el gap en realidad. Y la distancia incluso podría ya haber llegado a la distancia objetiva. Pero igual me daba un poco de sospecha de la SS en venta de rango, que esa sí tome. Acá. Espérate, me di cuenta que es el SP. Corten, edición. Pero es por eso que no tomé el de compra. Pero creo que en el NDQ, sí llegó el compra. Sí llegó, según yo. Según lo vi yo, no llegó. NDQ. O sea, por lo Pero menos. yo pongo yo pongo igual los TP a medio a mano, así que no sé si llegó o no, sea exacto. Según yo no llegó. Sí, por lo menos en CFD sí llegó. En CFD sí llegó, de verdad llegó. Eso sí lo medí. En futuros no lo medí. Pero bueno, en CFD sí llegó. Ya, pero tampoco lo hubiese tomado. Sí tomé la venta. Y me estoy dando cuenta de que, o sea, esto fue como por experiencia, al ver que esta vela sube, luego confirma, dije, a veces yo he pensado que esto sube, aquí hay compradores atrapados, pero confirma por lo que no están saliendo. Pero me recuerdo que en las sesiones ya me quedaba atrapado en cosas similares. Entonces dije, no voy a cerrar manualmente, voy a mover mi stop loss al máximo de este doy. Porque he visto que no lo rompe y baja. Y es donde yo quedo atrapado en la compra. Pero, pum, llega de una al TP. Ya, entonces... por la trampa de Insider. Por la trampa de Insider, ¿cuál? De rango, de microrango y yo un Insider. Sí. A ver, déjame ir a ver. Y entonces tú buscas una compra. Al parecer sí llegó. Pusiste un poco el punto de entrada un poquito más arriba. Pero sí llegó. Ah, no, creo que no. Sí llegó, sí llegó. Sí te llegó justo, creo. Porque fíjate acá un poco el espacio. Pero bueno, aquí vendes tú dices por el Insider, pero el tema está que el máximo está sobre el máximo previo, por lo que eso disminuye las probabilidades. Y el cuerpo sí cierra bajo la mitad, pero es un cuerpo alcista, lo que igual disminuye las probabilidades. Pero dentro de todo, sería válido. Para mí sería válido. O sea, sería válido buscar la venta por experiencia en realidad. Esperando a que todo siga en microrango, porque está en un microrango. Y, pero en realidad la trampa no es una trampa como tal, porque tendría que ser una ruptura. Y aquí esta mecha grande el rango. Entonces esta vela tendría que haber subido hasta acá, generarse el insight para acá y ahí vender. Pero aquí no pasó eso. Entonces vendiste porque la verdad los motivos esperando a que el rango continúe y estando operando a favor de la trampa de la SS en venta en rango. Pero gané, y lo importante. No, el tema está que se entienda por qué. Nada, Entonces, luego, aquí tú buscaste esta compra, esperando a que el precio pues termine subiendo. Era válido, pero el riesgo, si te das cuenta,
es este, que estás en un rango, en ese punto, y estás comprando tras el segundo movimiento de la pierna, del rango. Entonces podría ser una trampa, que si te das cuenta es la barra de ruptura, y se genera la inside bar. Intenta hacer una trampa, pero falla, y el precio termina subiendo. Eso te lo estoy explicando a nivel general como para que se entienda. Ese es el riesgo de la operativa. Entonces, en este punto, era válido gestionar la operación moviendo el stop loss aquí. Nunca lo activa y termina subiendo. Luego el precio muestra una señal de fuerza, retroceso, confirmación, pero mucho traslape. Tal vez podrías esperar esta vela y ya entras en esta vela. Pero ¿cuál es el tema? El precio ya se está manteniendo varias velas sobre la EMA. Entonces hay insistencia del precio en subir. Puedes vender, obviamente, pero siempre y cuando te mantengas alejado de la EMA, porque puede pasar esto, que encuentre compradores y te deja fuera. Entonces, la venta no es tan buena en realidad. Esta venta no es muy buena por lo que te comento. Si ibas a vender, porque se rompió la línea de tendencia, ruptura, retroceso, término del retroceso, confirmación, podrías haber vendido en el cierre de esta vela y en este máximo, que es un poco más peligroso, o este, pero igualmente el TP te quedaría al otro lado. Llegaría si lo pones aquí, pero no es tan buena en realidad para mí. Luego está aquí, en vez de comprar aquí, tenías motivos suficientes para comprar en esta vela, en el martillo de cuerpo bajista. Y tú te das cuenta previamente que el precio retrocede y crea un máximo al reaccionar en la EMA. A la EMA, máximo. Podríamos esperar lo mismo. Pero al ver esta vela bajista, que podría estar creando un doble techo, y a su vez estaría reaccionando aquí, una especie de triángulo, podría gestionar o esperar porque acá hay bastante fuerza. Pero al ver que la siguiente vela intenta subir y no puede y baja, puedes mover tu stop loss aquí. Y ves que sube, ok, sube, pero luego esta vela no confirma la fuerza. Ahí podría salir manualmente porque aquí pasa algo interesante que se los voy a leer vela a vela. No, en general yo salí en la 38, o sea, hablando hipotéticamente porque no operé el coso, pero dije que salía en la 38 porque ya rompía el mínimo. Entiendo, entonces salías al cierre. Está bien, es válido. Luego compraste aquí, buena compra. Esta es muy buena compra. Ahí voy a explicar. Era una trampa. Era una trampa de techo, ¿no? Sí, también era la SS en compra. Pero ahí voy a explicar vela a vela, como que estaba pasando. Y luego tienes el patrón de reversión contra tendencia. Serías operando contra el movimiento fuerte. Aquí tienes la señal, confirmación. Es válido buscar la venta, pero para mí así, por el tema de que parece que llegó a la distancia objetiva de este movimiento y porque estás en la zona de ventas del canal o cuña. Entonces, y esto parece ser un movimiento de clímax. El precio podría estar agotando. Entonces sí, es válido vender, esperando a que el patrón funcione y baje más. Y luego nos damos cuenta que hace el precio del retroceso, sube. Y aquí yo compré, pero me percaté de algo. Mira. 1, 2, 3. Aquí sí subió. Bueno. Y me dejó atrapado. Tú compraste en esta, ¿no? ¿También? En la segunda señal. Ah, ya. Y al final llegó. Serie SS. Pero la EMA está plana. Entonces no es buena compra. La EMA está plana. No, o sea, fue a 1-1. Ah, ya. No fue por eso. Bueno, en general la EMA está plana, para evitarla. Y aquí Sí. el precio sube, trampa, pero ves que esta vela previa es fuerte, pero no confirma y genera una trampa. Pero lo que me genera, si te das cuenta, seguimos en micro rango. O sea, con la EMA plana. No sé, esta es la conclusión que llegué yo. Tal vez es mejor aplicarlo en micro rangos
donde no, que se estén dando sobre la EMA o bajo la EMA, no cuando la EMA está plana. Porque no funcionó bien. No funcionó tan, funcionó, pero no tan bien. Y eso sería prácticamente. Entonces, las correcciones a nivel general, como para que se entienda. Aquí esta compra mala por el contexto de la sesión previa y mucho microrango. Entonces puedes haberla evitado. La venta, la verdad, por experiencia, yo la tomaría solamente por experiencia porque he visto que funciona, pero por fundamentos sería simplemente por el microrango. Y la SS en venta, pero el stop loss debería ir acá. Solo estarías tomando como un mejor punto de entrada, pero eso. Más o menos yo le diría en realidad. Esta sí, o sea, es mi criterio, sería en base como mi criterio. Esta No, de no, acá, yo te escucho. el riesgo es ese, pero estás viendo que hay insistencia del precio subir 10 velas sobre la EMA y tienes la trampa de doble techo acá. Es válido. Y al ver fuerza bajista, pues podrías gestionar, pero nunca hay. Se genera la trampa y mueves el stop loss acá. Así que es buena si asumes el riesgo. Pero incluso podrías haber entrado tras la confirmación, ¿no? Y ya el stop loss te queda más cerca. Pero entró bajo la confirmación, sí. ¿Qué? Que entré con confirmación. Ah, sí, pero puedes entrar en el cierre, tomando un mejor punto de entrada. Entonces, eso como punto que puedes tomar un mejor punto de entrada. Y esta es mala en realidad, porque el TP te queda al otro lado, insistencia del precio en subir. La primera ruptura puede fallar de la EMA. Esta compra es buena, pero podrías haber tomado un mejor punto de entrada, pero es válido. Y esta compra también es buena. Esta compra es mala. Y esta venta también es mala. Por la EMA plan y mucho microrango. Entonces, si te das cuenta, el trabajo como de uno es aprender a identificar cuáles son las buenas y las malas. Si tú aprendes a identificar eso, cuáles son buenas y malas, por ejemplo, hubieses podido tomar esta. Tienes una buena, dos buenas, tres buenas, y evitas las malas, y listo, ya tienes tu día listo. 3 ganados. Entonces sería prácticamente eso. Y en la sesión de hoy que quería como hilar un poco más fino, que prácticamente las operaciones que se pueden tomar sería la SS de venta para mí, porque por el rango previo. Y en macro también estamos como en una especie de canal y estamos en la línea de tendencia. Pero al final el precio terminó fallando a la SS. Si se dan cuenta, esta es la 10ª vela. La que si el precio intentaba revertir hubiese tenido que bajar. Pero no, insistió en seguir bajando. Entonces eso ya nos da una perspectiva. Luego la siguiente vela baja solamente a sacar estos vendedores atrapados, porque recordemos que es una ruptura falsa esa mecha. Se puede comprar. Se puede comprar esperando a llegar a la zona de resistencia del microrango y porque vemos que hay insistencia del precio subir por las diferencias. Una señal en la zona de soporte. Es válido. Tenemos una especie de triángulo expansivo también. Entonces sí, es válido. Luego, acá ustedes se pueden preguntar, aquí hay compradores atrapados, es cierto. Cuando el precio sube y muestra este patrón de reversión, un martillo, es válido gestionar porque tienes un doble techo aquí y otro doble techo viéndolos desde esa perspectiva y también una especie de cuña con este punto, este y este. Entonces es válido salir acá. Puedes dejar corriendo la operativa por lo siguiente, porque te estás dando cuenta que el precio se mueve en dos piernas, una y dos. Entonces acá tienes una, podrías esperar la segunda. Y al final llega. Pero el riesgo es que no es que me di cuenta de que eso pesa, el movimiento de dos piernas en un rango pesa, así que pueden dejarla correr. Pero el riesgo es ese, que que la siguiente vela termine bajando, porque se estarían rindiendo los compradores atrapados. Pero por las 10 velas sobre la EMA se puede dejar esperando el segundo movimiento. Entonces, ese concepto es importante, dos piernas sobre la EMA y 10 velas. Luego aquí el precio, si se dan cuenta, genera la trampa. Y este punto es importante porque acá hay que leer vela a vela. Y es interesante esto. Porque recordemos, ahora que estoy aplicando el tema del concepto, un patrón de reversión, ya sea a favor de la tendencia o en contra, mínimamente tiene que cerrar sobre o bajo su mitad. Aquí tenemos que se está generando la trampa.
pero no cierra bajo su mitad. No es una buena trampa. Tiene mucha mecha en la parte de abajo. Entonces esperaríamos que el precio pues no baje. Y si queda como un martillo, estaría bien. ¿Cómo? Si queda como un martillo, estaría bien porque estaría cerrando bajo la mitad. Correcto. Pero que sea un insider. Pero igualmente sería válido aquí, porque podría ser que a pesar de ser una mala señal, el precio termine bajando. Pero movemos el stop loss aquí, no lo activa porque no es una buena señal al final. ¿Qué pasa? La siguiente vela activa a los compradores que esperan que la ruptura sea exitosa, e inmediatamente se devuelve. Aquí lo que podríamos hacer es vender, mover el stop loss aquí debajo de la 20 y prepararnos para una venta, esperando que haya sido solamente al final, si está atrapando a los vendedores, porque esta vela 20 si es una señal válida de venta, cumple con lo mínimo y también es bajista. Entonces se puede vender, pero nunca baja el precio a activarla, sube. La siguiente vela insiste en bajar, pero se dan cuenta que cosa, nunca activa, rompe estos mínimos. Entonces aquí se deja correr la operativa solamente. Y luego el precio, si se dan cuenta, genera esta especie de doble techo. Y la vela 22 cierra sobre su mitad, es una buena señal de compra, que a su vez estaríamos viendo en el micro una trampa de doble techo. Entonces es válido comprar sobre esa vela y poner el mínimo aquí. Y buscar un 1 a 1 esperando a que el precio, la ruptura siga siendo exitosa. Porque estamos viendo qué cosa, que al final esta mecha solamente fue para sacar a los vendedores atrapados acá. Y aquí se rindieron. Porque si no hubiese roto esos mínimos para activar los stop loss de los compradores. Pero nunca pasó eso, ¿se dan cuenta? Entonces, comprar el 22. Sí, comprar ahí, buscando un 1 a 1. Era válido buscar esa compra. Y te la activé. Entonces tenemos esta venta, tenemos esta compra, luego tenemos la compra en la 22. Aquí no vendí por lo que comenté previamente, muy cerca de la EMA. Aquí me fui a una temporalidad menor para ver, porque si ustedes analizan esto, ¿a qué tiene cara? Entre la vela 24 y la vela 31. ¿A qué tiene cara? ¿A microcanal? Ya, pero dame el nombre de la figura. O sea, ¿un doble techo? Microcanal. Sí, es cierto, microcanal, pero todo este movimiento. No, una cuña. Sí. Entonces es una cuña. Pero algo rara. Entonces yo fui a una temporalidad menor para ver, porque este es un punto de apoyo. Este es otro. Y al final una mecha es una ruptura falsa y una ruptura fallida y su reversión. Entonces sería otro punto. Entonces bajé la temporalidad menor para verlo. No era necesario, pero lo confirmé. Como era algo nuevo, dije ok, pero es válido buscar compra. Entonces compré sobre el máximo de esta vela. Atento sí al cuello, porque al fin y al cabo es el cuello de un doble techo. Y todo esto podría estar formándose en un rango, pero recordemos, más de 10 velas sobre la EMA, y el precio intentó romperle y falló. Así que podríamos olvidar el rango, la mayoría no está viendo eso, sino que está viendo el precio, la insistencia del precio en subir. Entonces el precio termina llegando, aquí es válido gestionar acá, para mí, o tras ver este movimiento y luego que falla, mover el stop loss aquí, ver que sube, y ya cuando esta vela no confirma, pues gestionar. Y aquí viene otra lectura vela-vela. ¿Por qué yo gestioné inmediatamente? Porque si rompe el mínimo está generando un máximo más bajo. Un máximo más bajo desactivaría la tendencia alcista. Entonces, por eso se generó esta incertidumbre. Posible nuevo movimiento bajista o reanudación de la tendencia o como mínimo un rango. Porque si se dan cuenta, acá, en la sesión previa, ¿qué fue lo que pasó? Pasó eso. Íbamos en una tendencia alcista, se generó el máximo más bajo y fue el inicio de un movimiento bajista al final. Aquí podría pasar lo mismo. Es un canal. O sea, ¿Cómo? Para eso es interesante, o sea, que no entendí. Que si se desactiva la tendencia alcista, generando un máximo más bajo, ya no hay que seguir buscando compras, hay que esperar. Porque lo más probable es que entre en un rango. Es poco probable. O sea, pero es un máximo notable, 2 velas y 2 velas.
Dos velas, sí, idealmente sería un máximo notable, pero igual sospecho cuando se genera un máximo, porque esto es un máximo, al final, esto es un máximo. Y en una temporalidad menor sí cumpliría con el criterio de ser notable. Entonces, porque aquí esto se dividiría en una vela bajista y en una alcista, entonces cumple. Así que prefiero gestionar. Y ya veo si el precio insiste en seguir subiendo, compro. Entonces aquí pasa algo interesante. Si se dan cuenta aquí, se genera esta incertidumbre. Hay algo que Brooks llama tendencia alcista, que se compra al cierre, algo así. Pero prácticamente lo que significa es que el precio sube y los compradores ven esto y deciden comprar, esperando a que el precio siga subiendo, sube. Deciden comprar esperando a que el precio subiendo, sube. Deciden comprar a que el precio siga subiendo y sube. Deciden comprar a que el precio siga subiendo y sube. Aquí lo mismo, pero no sube, baja. Quedan decepcionados. Quedan decepcionados al ver eso. Y ya se empiezan a preocupar. La siguiente vela, entonces aquí podríamos esperar, ¿qué cosa dice Brooks? El retroceso y que luego el precio suba para que salgan esos compradores que están atrapados ahí. Y eso podría dejar un movimiento bajista y ya terminar generando el máximo más bajo. Pero aquí quiero que se den cuenta de algo, que si bien aquí el precio insiste en subir, no termina la pierna bajista. Luego empuja nuevamente, no rompe el máximo de la vela previa. Entonces todo esto fue el movimiento de retroceso. Luego el precio insiste en subir y, si se dan cuenta, no confirma, no hay vendedores interesados, no hay tantos compradores interesados. Están saliendo de aquí que están atrapados. Y si nos damos cuenta en micro, se está generando lo que vemos como una SS de rango en venta. Entonces se está generando eso, posible doble techo, máximo más bajo, tendencia alcista desactivada. Entonces lo que vamos a hacer no es buscar compras, obviamente no. Ventas tampoco en realidad, porque esta no es una buena señal, no cierra debajo de su mitad. Entonces no es una buena señal, no hay motivos para entrar en venta tampoco. Tal vez si hubiese sido una barra que cierra debajo, ya podríamos adelantarnos un poco, porque hay espacio hacia la EMA. Y dependiendo de cómo reacciona la EMA, porque hemos visto previamente que reacciona bien, gestionar. Pero si la rompe... No llega a 0,5 igual. ¿Cómo? No se gana igual con la mecha de la próxima. El 0,5 sí, pero no es una buena señal. Y si no es una buena señal, no entramos. Hay que acostumbrarnos a seguir la teoría, a pesar de que se gane. Lo importante aquí es seguir la teoría y el resultado viene solo. Entonces, la siguiente vela baja, sube nuevamente, es decir, baja esta zona. Si nos damos cuenta en el micro, este es un doble techo. Saca a los vendedores atrapados y sube. Entonces, en este punto nos damos cuenta, ok, si este es el máximo más bajo donde el precio, pues, aquí por ejemplo, este es el máximo más bajo donde el precio pues puede iniciar un movimiento bajista si los compradores están saliendo, pero el precio lo rompe, entonces hay insistencia del precio en subir. Aquí lo mismo, al ver podemos colocar una orden de compra por stop aquí o si no ya por acá, y el precio finalmente sube y lo rompe, entonces hay insistencia en subir, o si no, no lo hubiese roto, y el precio pues termina subiendo, y además acá se genera una SS de compra. Entonces esa fue la lectura de la vela de esta parte, y es por eso que se puede buscar la compra acá. Luego, cuando el precio insiste en seguir subiendo acá, luego de este patrón, yo no vendo, pero sí podemos sospechar del agotamiento. Movimiento medido de dos piernas, y esta pierna se compone de dos clímax seguidos, podría estar agotándose el precio. Yo espero, al ver si este agotamiento era válido evitar la compra aquí, me estoy dando cuenta de eso, pero también me percato, y esto me lo pregunto ya. Acá hay tres velas cerrando debajo de su mínimo, o sea, cerrando debajo de la M. Entonces serían tres velas al otro lado de la M, lo que podría indicar cierta insistencia bajista. Entonces, en ese caso, podríamos haber evitado esa compra. Pero también está el factor del agotamiento. Pero son dos criterios, de tres velas al otro lado de la EMA. Lo ideal sería que el precio pues hubiese cerrado sobre. Y si cerró ahí, pero a ver, en contextos previos han habido tres velas sobre la EMA, igual se puede buscar ventas. Y según lo que escuché de Brooks, igual es importante cuando el precio logra cerrar una vela por completo tras la ruptura de la EMA, porque eso igual tiene esa importancia, como que los vendedores
tuvieron la fuerza suficiente para lograr cerrar tomando una vela completamente por debajo, en este caso, de la EMA. Pero claro, el contexto ahí no sé qué diferencia era. Y luego Pero sí lo menciona como algo notable. Comprendo. Entonces, hay que tener ojo a eso porque aquí, al final, en otro contexto de la bandera bajista que yo le envié a Jim, ocurrió lo mismo. Una vela rompe, la otra confirma, pero esta vela se devuelve y cierra el otro lado de la EMA. Pero al no cerrar el otro lado de la EMA, hay 3 velas en un lado de la EMA. Entonces eso sería como estar ojos para una compra. Y cuando eso ocurre, lo mejor es que cierra el otro lado de la EMA. Y podríamos llegar a evitar la compra. Sumado a que 2 clímax, agotamiento posiblemente, y lo vemos porque el precio se está moviendo con más insistencia hacia abajo. Y logra romper la EMA y confirmar, cosa que previamente no hizo. Y esta vela no cierra al otro lado. Si hubiese cerrado al otro lado, ok, podríamos haber tomado la compra. Pero hay que tenerle ojo a eso. Al agotamiento ya lo conocíamos, pero 3 velas al otro lado de la EMA. Hay que igual estar... hay que tenerle ojo. No significa que no se pueda comprar, pero porque el precio aún no se ha mantenido debajo de la EMA 10 velas. Pero sí, si pensamos comprar en la tercera vela, como en este patrón, sea que la tercera rompa la EMA nuevamente, indicando la ruptura falsa. A eso voy, como en este caso en particular. Pero bueno, con la experiencia lo vamos a ir viendo, porque igual tenemos un doble suelo aquí, y esto reacciona en esta zona donde hay vendedores atrapados. Entonces, sería válida la compra como un doble suelo, se rinden, pero el tema está que esto influye. Bueno, más adelante. En este contexto se dio lo que falló el intento alcista, y de hecho después salieron los compradores atrapados más con esa mecha alcista más adelante a la derecha. Esa vela alcista que regresó la EMA, ese movimiento alcista falló. Y el precio finalmente terminó yéndose a la baja. Y después más a la derecha los compradores, me parecería que hubiesen salido de los compradores robados en la mecha de la derecha. Esa ahí, claro. Sí. Entonces, sí, eso, sí tienes razón. Entonces, al ver que al ver eso, lo de las 3 velas y el agotamiento de 2 piernas, se puede evitar la compra. Pero bueno, eso fue aprendizaje de hoy día, así que eso nos costó. Luego vemos que el precio baja, nuevamente sube, hay micro rango, la EMA está plana. Aquí ya no hacemos nada porque aprendimos de eso. Pero si nos damos cuenta, el precio rompe, genera la trampa. Parece que la trampa solo es un retroceso y parece que va a fallar, pero no puede. Termina subiendo y baja. Y aquí obviamente quedan compradores atrapados que esperaban que la trampa falle. Pero el precio termina bajando. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 velas debajo de la EMA. 10 velas debajo de la EMA. Y el precio, pues, sabemos que hay insistencia en bajar. Y miren al final cómo los compradores solamente suben a salir. Porque probablemente ven la insistencia del precio en bajar con las 10 velas. Y finalmente termina cayendo. No creo que haya sido casualidad que haya 10 velas bajo la EMA. Pero en este caso... ¿Cómo? No, que habría estado con Gap después de la vela alcista que sacó los compradores atrapados. Ah, sí. Porque como que hubiesen entrado luego, claro, como que hubiesen visto toda la gente. Aquí están saliendo como que Brooks igual habla algo eso de que los compradores salen y los vendedores también ven eso, sí que también entran. Entonces sí, hay como doble. Entonces como que o sea, sin eso no lo hubiese visto eso como una vela válida para entrar. Bueno, no es que te confirme tampoco, pero la idea es que justamente hubiesen entrado traes una vela alcista, pero no está. Que están mostrando con ¿Se podría vender la 65? Pensando que los compradores están saliendo y el doble suelo falla. 65. Acá se puede vender. Al final estamos en el micro rango. No lo rompe, ese es el problema, pero sí es un fractal que cierra debajo de varias velas. Se podría vender, pero la trampa estaría generando esta trampa. La trampa, pero de este rango, no del rango en macro, no como de todo ese micro rango, no en macro, sino de todo ese micro rango. Solo el que está dentro. Entonces podrías mover tu stop loss aquí, pero nunca lo activa y baja. Pero al ver que baja nuevamente y el precio insiste en subir,
estás viendo que no hay tanto interés de vendedores. Entonces se choca esa fuerza. Y aquí es donde ya quiero pasar al SP, quiero cerrar con esto, a nivel general, ¿sí? Que en el SP es donde lo estuve analizando, donde se choca con algunos conceptos importantes. Pero a nivel general, aquí tenemos una venta por SS, que es válida por el contexto previo. Tenemos una compra en un martillo. Voy a quitar esto. Ahí está. Luego tenemos esta compra yo no la tomé, pero bueno, esta compra sí la tomé porque vi que la trampa está fallando. Ahí tenía temor de la trampa, así que mejor la evité. Luego aquí busqué en esta compra. Luego aquí busqué esta compra acá. Y luego finalmente, o sea, también busqué esta compra acá en esta vela. No es buena compra, pero ya aprendimos por qué. Y finalmente aquí no tomé ningún operativo más. Lo que sí podemos ver acá es los motivos prácticamente. SS, rango, venta, esperando ruptura falsa de rango. Ruptura falsa de rango. Luego, aquí nos damos cuenta que tenemos 10 velas sobre la EMA 20. Patrón de reversión en soporte de rango. Martillo en soporte de rango. Ahí tenemos martillo en soporte de micro rango. Y prácticamente eso. Y la mecha del martillo lo que nos indica es martillo saca a vendedores atrapados en la mecha de la vela bajista. Y ahí lo voy a poner, recordemos el significado de la mecha. Luego aquí tenemos una compra, porque nos damos cuenta que trampa de rangos falló. Y a su vez, trampa de doble techo funcionó. Y tenemos el señal de compra, que es el martillo. Martillo de cuerpo bajista. Cierra sobre su mitad. Y que nos forma el micro. Trampa de doble techo. Y también algo importante. No rompió mínimo de vela 19, que serían donde están los stop loss de compradores. Stop loss de compradores que esperan que la ruptura sea exitosa. Luego en esa compra prácticamente tenemos un retroceso tipo cuña. Y tenemos un señal de compra. Es mejor si ese martillo hubiese sido de cuerpo alcista, porque al ser cuerpo alcista aumenta las probabilidades. Pero el mínimo es que cierre sobre su mitad. Pero si es cuerpo alcista, como la otra señal que tú esperaste, Matías, ahí sí aumentas más tus probabilidades. Pero el tema está que aumentas también el riesgo-beneficio. ¿Qué otra señal? La siguiente vez. Sí, en donde tú compraste. Si te das cuenta, yo la probabilidad de mi operativa era menor que la tuya, pero mi riesgo era menor y mi beneficio era mayor. Yo salí con 1,5.
Tú saliste con un 1-1. Es que yo soy humilde. Y bueno. Retroceso tipo cuña. Señal de compra en línea de tendencia de canal alcista. Ahí el canal está acá. Tuc y tuc. Y nuevamente ya sabemos que el precio se ha mantenido 10 velas sobre la M. 10 velas sobre la EMA 20. Insistencia en subir. Esta compra es prácticamente por a pesar de que se genere el máximo no sé cómo decirlo esto con un fundamento en pocas palabras. A ver, si falló la desactivación, le voy a poner como falla la desactivación de la tendencia. O sea, si la tendencia se llegara a desactivar, estaríamos pensando en un rango, me imagino, ¿no? Lo más probable, sí. Falla la desactivación de la tendencia alcista al romper el máximo. Al romper el máximo. ¿Ya? Eso sería. Tenemos... O sea que ya que aunque haya un máximo más bajo o el mismo nivel, ya se desactiva la tendencia. Okay. Compra. Sí, si el precio muestra fuerza bajista aquí, por ejemplo que aquí hubiese bajado, sí. Porque el precio, pues, ok, puede ofrecer resistencia a este nivel, pero no va a bajar, porque estaría creando un precio de doble techo. Solamente volvemos a comprar si vemos que ocurre esto, la trampa, y vemos que reaparece fuerza alcista. Pero si el precio baja, probablemente se forme el rango, pero al haber 10 velas sobre la EMA hay insistencia alcista, entonces probablemente si vuelve a tener otro máximo más alto, se vuelve a activar. Sí, pero probablemente, sí, correcto. Probablemente el precio insiste en seguir subiendo porque hay 10 velas sobre la EMA. Y si el precio baja la EMA, nuevamente va a reaccionar. ¿Y qué te va a crear? Un triángulo. Probablemente. Porque acuérdate que es más probable que se forme un rango. Bueno, aquí el precio. Eso. Luego, esta compra de acá prácticamente era por un retroceso de A, B, C, señal de compra. Pero lo que no me fijé que teníamos una tendencia agotada por dos clímax previos. Entonces, tendencia alcista agotada, dos clímax previos. Y no solo eso. Tres velas cierran debajo de la EMA 20. Lo mejor hubiese sido que nuestra señal... ¿Comparaste ahí? Sí. Ah, sí, claro. Pero ahí también tenía la estructura de canal. Termine, sí, formando la ruptura falsa de la EMA 20. Y también compré porque teníamos un doble suelo entre vela 40-38 y 54. Ya esos serían prácticamente los motivos. Ahora a sacarle captura. Aquí está. El retroceso de ABC al final es un retroceso de dos piernas que te da una señal de continuidad, ¿o no? Sí, sería como prácticamente un SS. Pero en micro, que lo podemos ver tanto en micro como dice Jim, que rompe con la mecha por lo menos. Y así es más efectiva, yo creo, porque llama más a compradores y vendedores, como dice Jim, y los atrapa más. Si atrapa más, deja un movimiento más fuerte. Bueno, entonces esto lo envío acá. ¿Dónde va esto? ¿En qué parte? Esto iba en sesión diaria. Ese eran los... claro. No me equivoco. Y esto es 17 del 1. Oye, este servidor va a valer conocimiento, no es broma.
¿Este servidor qué cosa? Que va a valer con harto conocimiento. O sea, tiene valor. Claro. Claro que sí. Una del trading. Bueno, lo que les iba a decir era esto. El concepto importante que, obviamente, son los retrocesos tras la ruptura. Ese es un concepto bien importante, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, un retroceso tras la ruptura, si no se lleva a cabo, si no es exitoso, porque acá lo que tenemos, esta es la conclusión que saco hoy día. Tenemos un hombro, cabeza, hombro, donde el precio rompe, pum, hace el retroceso tras la ruptura y venta. Pero ¿qué pasa? Si estamos viendo que aquí se generó una especie de doble suelo y hay fuerza vendedora, esperando a que rompa el hombro, cabeza, hombro, esperando una reversión, necesitamos ver fuerza, una confirmación. Y a su vez, si está la trampa de doble suelo, no debería haber fuerza bajista. Tal vez un doji, pero no, fuerza alcista. Quiero que se den cuenta de eso. Fuerza alcista y patrón de venta. Pero recordemos, es más probable que entre en rango antes de revertir. Entonces, se choca esos conceptos. Que es más probable que entre en rango antes de revertir. Y si queremos reversiones necesitamos ver fuerza. Aquí no hay fuerza. Y ni siquiera es debilidad alcista, es fuerza alcista. Entonces no vendemos porque se estaría formando también, si nos damos cuenta previamente, una señal de SS en compra. Aquí. Entonces no vamos a vender ahí. Hay información cruzada de que es más probable que entre en rango. Y que si este es doble suelo y se están rindiendo los compradores, no debería haber fuerza alcista. Entonces, si hay fuerza alcista, es probable que se forme el rango. Eso es como concepto importante. Entonces, ok, tenemos un martillo que nos indica el retroceso tras la ruptura en un canal bajista y ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 velas bajo la insistencia en bajar. Pero también que tenemos que los intentos de reversión fallan y tenemos la SS en compra. Y también que si esta es rendición, aquí no debería haber fuerza. Debería dejar un movimiento fuerte hacia abajo. Entonces tenemos ese choque principalmente. Entonces aquí pasa algo, que tenemos el retroceso tras la ruptura, pero falla. Porque es más probable que el precio entre en rango antes de revertir. ¿Ya? Pero también tenemos otro concepto. ¿Cuál es? El precio se ha mantenido debajo de la EMA aquí durante 10 velas. Insistencia en bajar. Y si se dan cuenta, también tenemos que aquí hay vendedores atrapados porque el retroceso tras la ruptura falló. Y si el retroceso tras la ruptura falló, nos indica que es más probable que se forme el rango. ¿Qué es lo más probable? Entonces tenemos esos conceptos de que es más probable que entre en un rango, retroceso tras la ruptura fallido, porque es más probable que se entre en un rango, pero insistencia en bajar porque hay 10 velas o más debajo de la EMA. Entonces, si nos damos cuenta, estos conceptos chocan con fuerza, por lo menos aquí se pudo ver, porque mira, SS en venta, pero no activó, sino que sacó a los vendedores atrapados salieron, y el precio sube, y a su vez aquí se estaría generando una SS en compra. Pero no subió tampoco, porque hay 10 velas debajo de la EMA, insistencia en bajar. Y aquí me doy cuenta que se generó un martillo, y esto sería una formación de especie de cuña, 2, 3, de doble techo. Y el precio, si te das cuenta, termina bajando, y yo esperé que termine bajando. ¿De qué me fijé? Que esta vela de aquí es una vela que cierra al otro lado de la EMA. Luego tenemos 2, no tenemos 3 aún. Aplicando lo que ya me había pasado previamente, así que vendí. El riesgo era que termine en una vela débil que cierra sobre la EMA, gestiono. O una vela alcista que termine sobre la EMA, cierro inmediatamente. Pero no, aquí el precio bajó y yo esperaba que baje por lo menos aquí. Y bajó, si te das cuenta, y dejó esta mecha, donde salieron los vendedores. Y si te das cuenta, la EMA se aplanó. Y al final hay incertidumbre. El precio bajó, sí, pero hay incertidumbre. Mira esa vela alcista. Confirme el rango, confirme con la EMA plana. El precio termina bajando, pero confirma el rango con la EMA plana.
Entonces, el concepto de que 10 velas es fuerte. Esa es la conclusión que quería llegar. Incluso a pesar de que falle la ruptura, porque es más probable que entre en rango antes de revertir, el precio puede insistir en empujar hacia abajo. Y está el concepto también de que probablemente falle esa ruptura de la EMA cuando hay fuerza bajista debajo de la EMA. Sí, hay insistencia. Entonces, Esperemos que ese swing alcista falle. correcto. Y podríamos vender, sí. Podríamos vender porque vemos que hay que tiene peso el 10 velas bajo la EMA. Entonces tenemos el canal, 10 velas bajo la EMA, y es válido buscar la venta como mínimo, esperando a que el precio tope aquí. Pero nosotros buscamos el 1 a 1 porque vemos que aquí se está generando un micro rango por el choque de conceptos que pesan, y por eso se forma un micro rango, incertidumbre. Entonces sí, se podría vender ahí en la parte superior del micro rango. Entonces, eso sería prácticamente. Se puede considerar como 3 toques igual, por los retrocesos, por las velas bajistas. Como 3 toques. 3 3 tablazos. toques como de resistencia dinámica. Ah, Con el aquí. martillo bajista, claro. Y después la que dejaste tú, claro, algo así. Sí, esto es la cuña que les decía. La cuña de Claro. doble techo aquí. Ya. Entonces hay información para vender. Y si hay información para vender, se puede buscar la venta. Siempre que no tengamos las 3 velas acá. Y que haya espacio a la zona donde hay vendedores atrapados. Porque recordemos, como el retroceso tras la ruptura falló, nos indica que va a fallar la reversión. Pero tenemos insistencia en bajar. Se chocan estos conceptos. Y lo que estamos viendo es que los vendedores se dan cuenta también de eso. Y dicen, ok, hay incertidumbre. Entonces, si uno busca una venta, sería salir antes de esta zona, porque lo más probable es que se forme un microrango, y se formó por un momento. Yo creo que acá terminó bajando, porque igual en parte lo atribuyo al final de la sesión, porque aquí fue un momento, una vela, un momento muy errático. Esta vela subió y luego cayó fuerte. Entonces yo diría que chocan fuerte y se comparan y forman un 50-50. Y si hay información que apoye más a uno que a otro, como el cuña doble techo, podríamos vender, siempre y cuando no tengamos el TP que da al otro lado de compradores o vendedores atrapados, que hay aquí. Donde el retroceso tras la ruptura falló, que indica dirección alcista, pero 10 velas bajo la EMA indican presión bajista. Y esto se suma que los intentos de reversión fallan, o sea, el retroceso tras la ruptura falló, que indica presión alcista, ruptura falsa, que va de la mano con los intentos de reversión fallan el 80%. Nos dice alza, pero a la baja también nos dice 10 velas bajo la EMA. ¿Se dan cuenta cómo choca con esos dos conceptos? Entonces pesa. A eso voy. Ahora sí, ahí lo explico un poco más ordenado. Eso sería. ¿Tienen una duda sobre eso? Si no, para darle a lo otro más rápido. No, que esto está importante ponerle ojo a eso para entenderlo bien, los contextos en los que funciona y en los que no. O sea, por lo menos yo pensando en el tema ese de que esperamos que falle el intento al alza en este caso, por el hecho justamente de que el precio cerró con fuerza debajo de la EMA. Pero claro, saber en qué contexto eso aplica y en cuáles no. Eso, yo creo que eso ya queda la experiencia netamente. Pero bueno, somos 3, vamos a ir ganando más experiencia practicando esto. Pero con esto, sin lugar a dudas, hilando fino, detalle, yo creo que podríamos llegar a 2000 de rentabilidad. No, pero hablando en serio, se puede sacar Como 4, ¿eh? Matías 2 también saca. buenos beneficios. Ah, verdad. 4. No, pero podemos aprender más y sacar buenos beneficios. Bueno, como es lo que decía Matías, podemos aprender más para quemar la línea. Quemarla bien. ¿Y lo más probable es yo o lo más probable? Quemarla bien. Más maneras de quemar la línea. No es así. Pero eso, si tienen alguna duda, me comentan. Si no, pues ya pasamos. Hola Vicky, estaba explicando la sesión de hoy, pero, o sea, eso se terminó, pero ahora vamos con el backtesting. Eso quedó grabado en 2 videos distintos, así que se llama revisión de la fecha de hoy, del Nasdaq. Pero ahora vamos con el backtesting, que es como las otras veces que te has unido. Ya voy a parar de grabar con... No, porque abrí el C-Trader. Ya voy a parar de grabar esto.